Buenas tardes, el Señor les bendiga. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en la frontera con Estados Unidos, a través de la página de Sublime Gracia, este tiempo en el cual vamos a cantar unos cantos, vamos a ministrar un tiempo de oración y una enseñanza pequeña de la palabra de Dios. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Dice el Salmo 5, escucha, oh Dios, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraremos. Señor, en esta hora estamos uniéndonos todos los que estamos conectados en Cristo, intercediendo como un solo hombre, Señor, en una sola voz. Porque tú tengas misericordia de toda la gente que en este momento está sufriendo, tanto en sus casas como en los hospitales, Señor, por esta enfermedad del COVID-19, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que tú les sanes, porque dice tu palabra que por la llaga de Cristo, por las llagas de Cristo, hemos sido sanados. Gracias, Señor. Apiádate, Padre. También te rogamos, Señor, que fortalezcas a las familias de la gente que ha perdido un ser querido. Consuélales, Padre. También te rogamos, Dios, por todos en las partes del mundo donde están los doctores y las enfermeras atendiendo a tanto enfermo. Señor, fortalécelos, multiplica sus fuerzas. Por Jesús, tu Hijo amado, todo te lo rogamos, Señor. Gracias, Señor. Amén. También dice en el Salmo 9, te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón y cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. No hay mayor forma de demostrar que amamos al Señor que obedecerle y adorarle con alabanza. Vamos a empezar este servicio de viernes con unas alabanzas. Aleluya. Gracias, agradecemos a Jacqueline González en el piano, a David Chalón González en la guitarra, Santiago González en el pandero y su servidora Mónica García también en la guitarra. Cristo es la paz. Cristo
Buenas tardes, el Señor les bendiga nuevamente. Hay una serie de preguntas que he encontrado en la Escritura. Hay cientos de preguntas en la Escritura, pero hay algunas que son trascendentales, algunas preguntas que en el fondo encierran una esencia cuando se tiene la respuesta. Una de ellas es aquella donde Poncio Pilato le dice al Señor Jesús: ¿y qué es la verdad? Y Cristo, que es la verdad, estaba frente a Pilato, quien preguntaba qué es la verdad. Bueno, allá en Éxodo 5 se registra una de las primeras entrevistas que hace Moisés y Aarón ante Faraón para pedirle que deje salir al pueblo de Israel a celebrar holocaustos, a celebrar sacrificio a Jehová. Y le dicen de Jehová: Jehová, el Dios de nuestros padres, me ha aparecido y Él quiere que vayamos y le tributemos culto y adoración. Y ahí surge una pregunta trascendentalísima, una pregunta que tiene la respuesta tiene una esencia gloriosa, porque Faraón dice: ¿y quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Y agrega Faraón: yo no conozco a Jehová. Bueno, me gusta mucho la expresión que da el Señor Jesucristo allá en Juan 17:3, cuando hablamos de la oración sacerdotal. El Señor Jesucristo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Y Faraón no tenía vida eterna. Faraón no conoció la vida eterna porque no conoció a Jehová. Y bueno, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, verso 9, David
estando ya en agonía, el rey David, estando pronto a partir de esta tierra, le dice a Salomón su hijo: y tú, hijo mío, Salomón, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, pero si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. Y la primera palabra de este texto es: conoce al Dios de tu Padre. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Cuánto hemos conocido a Dios? Y gente que está escuchando este mensaje hoy es gente que ya entregó su vida a Cristo, gente que ya empezó a experimentar la vida eterna, gente que ya empezó a conocer a Dios. Pero teniendo la pregunta en mente, ¿quién es Jehová? Esta palabra aparece casi 7,000 ocasiones en el Antiguo Testamento solamente. Y la palabra Jehová, no voy a entrar en muchos detalles ahorita, si es Yahweh, Jehová. Solamente quiero decir que esta palabra, tetragramatón, aparece casi 7,000 ocasiones en toda la Biblia. Y el primer significado o la significación más simple que podemos entender de este nombre, Jehová, es el Eterno, el que existe en sí mismo, el Eterno, el que existe en sí mismo. Y este nombre, bueno, hay por ahí una manera de entender cómo se conforma el nombre de Jehová, pero quiero avanzar un poco y quiero decirles que aparece en Génesis 2:4 y en 3:14 su nombre como Jehová Dios o Jehová Elohim. La palabra Elohim, que también vamos a encontrarla en el Antiguo Testamento como El, Elá, Elohe, se refiere a Dios en singular, se refiere al creador de todo, al autor de la vida. En Génesis 1:1 encontramos: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Ahí está como el creador, el que hizo todas las cosas. En esa palabra solamente, en ese versículo único, está todo un conjunto de obras que hizo el Señor en ese versículo aislado. Jehová Dios dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Cuando habla de los cielos, está hablando de todo lo que compone los cielos, los 3 cielos. Cuando habla de la tierra, está hablando de lo que compone nuestro planeta y todo lo que hay, desde la partícula más primitiva, desde el virus más primitivo hasta la criatura más compleja que habita en esta tierra, hasta el ser más grande que habita en esta tierra. Todo lo creó Él. Él es el creador. Y esa palabra Elohim nos habla de Dios. También encontramos en Génesis 14:18 el Elión. Y aquí ya empezamos a descubrir quién es Jehová. Jehová es el Eterno, el que vive en sí mismo, el que existe en sí mismo. Y Él también es Elohim, el creador de todas las cosas. Aunque Elohim no significa creador, pero sí en función de que Él creó todas las cosas, de acuerdo a Génesis 1:1, pero aparece también en Génesis 14:18 el Elión. El Elión significa Dios altísimo. La palabra Elión nos habla de lo que es elevado, es semejante a tener un título de nobleza, a lo que es supremo, lo que es más alto, lo que es altísimo en sentido superlativo. Pero además ahí en Génesis 14:18 se le llama el poseedor de los cielos y de la tierra. Y esa palabra me gusta cuando dice que Él es el Dios altísimo, el que está encumbrado en lo más alto, en lo más sublime, porque ese es una de las cualidades dadas al Señor Jesucristo por su grande humillación. Él pasa 7 pasos de humillación en Filipenses 2, del 5 al 8, pero enseguida hay 7 pasos de exaltación, y en la parte final dice: por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que Cristo es también lo más alto, lo más encumbrado. Y también encontramos otro de los nombres: Él es Jehová Dios, Él es Elohim, Él es el Elión, y también Él es
Adonai. Y la palabra Adonai es en Génesis 15:2 la podemos entender como el Señor. Y la palabra Señor en dirección a Dios, siempre en dirección a Dios, nos habla de que siendo Él el Señor, nosotros somos sus esclavos, sus siervos, sus lacayos, sus sirvientes, los domésticos de la fe. Él es el Señor, Él es nuestro Señor, Él es mi Señor. Aparece casi cerca de 500 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y otro de los nombres que Él tiene, el Shaddai. Esa palabra, el Shaddai, Él ya vimos que significa Dios, es la contracción de Elohim, pero Shaddai, todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Unas 48 ocasiones en el Antiguo Testamento vamos a encontrar el todopoderoso. Y cuando entendemos que Él es el todopoderoso, Él es el que todo lo puede, Él es el que no está limitado en absolutamente nada. Nada le limita al Señor. Algún día podremos ver lo que sí limita a Dios. Por ejemplo, Él no puede mentir. Bueno, pues qué bendición que Él no pueda mentir. Él no se puede negar a sí mismo. Es una gloriosa bendición que Él no se pueda negar a sí mismo. Pero Él todo lo puede. Todo lo puede. Y encontramos también otro de los nombres que Él tiene. El Olam Olam. 2 veces Olam. La palabra Olam significa eternidad. Lo que permanece siempre. El tiempo antiguo que no tiene fin. El tiempo que es eterno porque no tiene fin, no tiene principio ni fin. Es un tiempo que no puede ser concebido por la mente, ya la manera en que los propios judíos conciben esta palabra Olam. Algo que si nosotros quisiéramos meter nuestra imaginación y nuestro raciocinio hacia el tiempo pasado para encontrar el origen de Dios, encontraríamos que empieza a doler la cabeza porque no hay inicio, no hay principio. Y si vemos nuestra perspectiva hacia el futuro, no hay final, no hay una manera de que termine. Él es el eterno, y a mí me gustaría más decir el siempre eterno. Entonces tenemos ya varios nombres y algunos de ellos ya nos hablan de la naturaleza de Dios. Él es el que permanece en sí mismo, el que existe en sí mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el eterno. Él es el que permanece siempre, Él es el creador de todas las cosas, Él es el Dios altísimo, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios eterno. Y bueno, cuando hablamos de Dios no podemos dejar de pensar en 3 personas que forman un solo Dios verdadero. No hablo de 3 dioses, hablo de 3 personas que forman al único Dios verdadero. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Pero Jehová se manifiesta como el Padre, se manifiesta a través de Jesucristo como el Hijo, y se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y esos 3 son uno. Eso lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 5. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. No son 3 dioses, son 3 personas en un solo Dios. Gloria sea al Señor. Y bueno, hemos empezado a ver que si Él es el Dios creador de todas las cosas, el que existe en sí mismo, el que es eterno, siempre eterno, el todopoderoso, el Dios altísimo, vamos a encontrar que también cuando nosotros vemos la descripción de Jesús en el Nuevo Testamento y algunas de las palabras proféticas dadas de Él en el Antiguo Testamento, encontramos a Jesús, la palabra Jesús, una declinación de Yeshua, y Yeshua significa Jehová salva, Jehová salva. Es interesante leer al profeta Isaías allá en el capítulo 60, me parece, donde habla del nacimiento del Mesías, pero habla del nacimiento de Jehová. Nacerá Jehová, nacerá la gloria de Jehová. Y bueno, Jesús o Yeshua significa Jehová salva, pero también Él tiene otro nombre.
Emmanuel. Y la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y Él tiene muchos nombres. Él será llamado su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. También su nombre Jesús significa Salvador. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Jehová salva. Y bueno, regresando un poco a Jehová para después contrastarlo con Jesús, encontramos que en el Antiguo Testamento, particularmente en lo que es de Génesis a Malaquías, y muy particularmente en 7 diferentes libros del Antiguo Testamento, vamos a encontrar el nombre de Jehová compuesto con otro nombre, otro apelativo, con una forma de describir parte de lo que Él es. Por ejemplo, en Génesis 22 encontramos Jehová Jireh, Jehová Jireh. Y la gente utiliza esta concepción Jehová Jireh como el que provee de alimento sólido al cuerpo. No. Esa expresión Jehová Jireh tiene que ver más con una provisión de salvación, porque ahí en el monte de Moriah, en el monte donde Jehová proveyó, Él proveyó un carnero para que Isaac no fuese muerto y no fuese quemado en holocausto. Y ese mismo montículo donde fue ofrecido Isaac en holocausto, aun cuando en un sentido literal no murió, en el corazón de Abraham había muerto, ahí en ese mismo sitio, muchos siglos después, se levantaría una cruz, y en esa cruz sería puesto lo que Juan, el Bautista, registrado en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, 2 veces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se levantaría Cristo. Regresando pues al monte Moriah, Jehová Jireh nos habla del Dios que provee salvación a su pueblo. El Dios que provee vida, y no cualquier vida, sino vida eterna. Y bueno, encontramos en el libro de Éxodo 2 veces, en el capítulo 15, una referencia a Jehová Rafa. La palabra Rafa tiene que ver con sanidad para el alma y sanidad para el cuerpo, y ahí está Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Y en Éxodo 17, Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. En el libro de los jueces, en aquella manifestación del ángel de Jehová a Gedeón, Dios le habla diciendo: yo soy Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Y en el Salmo 23, el verso 1, Jehová es mi pastor. Y ahí sí está la provisión de lo material que nosotros necesitamos todos los días. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego allá en el libro del profeta Jeremías encontramos Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Y finalmente en el profeta Ezequiel, en el capítulo 48 y propiamente en el último versículo del libro de Ezequiel, Jehová Shama, el Señor está presente. ¡Qué preciosa bendición! Faraón no sabía lo que desconocía, era un auténtico ignorante al no saber quién es Jehová. Jehová es el que provee vida eterna a través del Cordero. Jehová es el que sana nuestras almas y nuestros cuerpos, el que sana nuestros quebrantos. Jehová es nuestro estandarte. Dice el profeta: como aguas vendrán tus enemigos, mas Jehová levantará bandera. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte, y Él es nuestra paz. Y del pueblo judío y del pueblo gentil hizo un solo pueblo, y ahora Él es nuestra paz. Cristo es la paz. Y bien, Él es nuestro buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y Él es nuestra justicia, y Él es el que está presente aquí. Ahí donde tú estás, está el Señor presente. Tú puedes hablar con Él de manera particular, de manera íntima, y Él te escucha. Bueno, estos 7 nombres compuestos de Jehová también están en el Evangelio de Juan atribuidos a Cristo en una manera diferente. En Juan capítulo 6
Cristo varias veces presenta: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor. Seguirle nos permite disfrutar de su luz. En Juan capítulo 10, los primeros versículos, Él es la puerta de las ovejas. En los versos 10 en adelante, Él es el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Juan capítulo 14, 6, Él es el camino, la verdad y la vida. Perdón, antes en el capítulo 11, Él es la resurrección y la vida. Y ahora sí, en el capítulo 14, verso 6, Él es el camino, la verdad y la vida. Y finalmente, en Juan capítulo 15, Cristo es la vid verdadera. Qué preciosa bendición es empezar a conocer a Dios en cuanto a sus atributos, en cuanto al nombre que tiene, en cuanto al nombre que se registra de Él. En el Antiguo Testamento, varios nombres, varias maneras de entender lo que Él es en su naturaleza, y en el Nuevo Testamento lo que es Cristo. Y es glorioso también entender Dios. En el Nuevo Testamento Dios es luz, Dios es fuego, Dios es espíritu, Dios es amor. Y me gusta también encontrar que Él es la gracia personificada y la misericordia personificada. Hablar de la gracia es hablar de Cristo. La gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, Juan 1. Pero cuando el autor de Hebreos dice que nos alleguemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, me hace recordar que en el lugar santísimo del tabernáculo construido por Moisés en el desierto, aquella plancha de oro que cubría el arca del pacto, era llamada esa plancha de oro propiciatorio. Y la palabra propiciatorio significa asiento de misericordia. Se puede leer en dos maneras: asiento de misericordia y también asiento de gracia. ¿En qué línea se puede leer? Uno, que ese es el asiento llamado misericordia, o que es el asiento llamado gracia, el sillón llamado gracia. Sin embargo, también lo podemos entender como es el lugar donde la misericordia toma su sitio, donde la gracia toma su lugar. Y por eso podemos decir que Dios es la gracia personificada y la misericordia personificada. Pero no solo eso. El apóstol Pablo, hablando del gran misterio de la doctrina de Cristo, escribiendo a Timoteo, dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Y cuando habla de misterio, habla de un secreto que Dios ha escondido para que sea reconocido y para que sea conocido por aquellos que buscan en la intimidad con Dios. Los misterios no son secretos nunca revelados, eso es una mentira. Los misterios son secretos que Dios guarda para sus íntimos, para que ellos vengan y los descubran. Y este misterio de la piedad es sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y empieza a describir en realidad 7 condiciones del misterio de la piedad, pero quiero quedarme con los 2 primeros para enfatizar: Cristo es la piedad. Cristo es la piedad porque el misterio de la piedad es Dios hecho carne. Dios, Cristo, se hizo hombre. Y aquel verbo, aquel logos, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne e hizo habitación en medio de nosotros, hizo tabernáculo en medio de nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Cristo es la piedad misma. Qué hermoso entender entonces aquella pregunta de Faraón. Tiene un sentido profundo en la respuesta. Faraón no quiso conocer la respuesta.
Faraón hizo una pregunta retando a Dios. Hizo una pregunta retando al autor de la vida. Hizo una pregunta retando a aquel que le había permitido encumbrarse como rey de Egipto. Y no quiso conocerlo. Faraón no quiso conocer a Jehová, el Dios de Israel. Y hoy nosotros, por la gracia que nos es dada en Cristo, conocemos a Jehová, el Dios de Israel, el glorioso y santo Dios que nos ha redimido, aquel que es el Creador, el que existe y vive en sí mismo, el que desde la eternidad y hasta la eternidad permanece sin cambiar. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que está entronizado en lo más alto, en lo más sublime, en lo más excelso, ahí donde no hay lugar más alto, porque Él es lo más alto. Él es nuestro proveedor de salvación. Él es quien nos sana de todas nuestras dolencias. Él es el Rafa, nuestro sanador, el que provee salvación, Jireh, nuestro sanador. Él es nuestro estandarte que nos permite expresarnos correctamente ante la gente de que Él vive, que Él es real, que Él está en nosotros, dentro de nosotros, que Él tiene comunión con nosotros como un compañero, que Él es nuestra paz y que Él es nuestro buen pastor y Él es nuestra justicia y Él está presente y Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y Él es Jehová salva, el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. ¿Y qué decir del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, no hay duda. Cuando Ananías y Zafira quisieron mentirle a los apóstoles, Pedro confrontó a Ananías primeramente y le dijo por qué había dado lugar a Satanás. Dice, para mentir a Dios, para que mintiese al Espíritu Santo, dice primero. Pero más adelante dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Él es el Dios de verdad. Él es el Dios que en sí mismo es verdad, y Él es el Dios de la verdad, y Él es el Dios que nos conduce a toda verdad. Gloria al Señor. Y Él es el Espíritu de santidad. El Espíritu de verdad, que es la verdad y nos conduce a la verdad, también es el Espíritu de santidad, y Él es el Espíritu de vida. Cristo da testimonio de Él en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el Espíritu es el que da vida. Pero en otros pasajes, Pablo en Romanos dice, Él es el Espíritu de vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Él es el Espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Por Él hemos sido adoptados por el Padre. Y Él es el Espíritu de fe, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de gracia. Qué precioso es saber que Dios es un Dios de gracia. Y solamente porque tengan una semilla en su corazón, quiero regresar después con los nombres de Dios, pero porque tengan una semilla en su corazón, cuando ya existía el pueblo de Israel, hubo gentiles que fueron salvos. No estoy diciendo herejías. Hubo gentiles que fueron salvos cuando ya existía el pueblo de Israel. Y nada más les digo esto. Urías, uno de los guardias reales de David, el esposo de Bathsheba, Urías no era judío, Urías no era israelita, Urías era eteo. Y está nombrado en la genealogía del Señor Jesús. Dice que David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Urías era eteo. Y podemos mencionar muchos casos, pero nada más quiero decirles, en esto consiste la gracia. Hay muchas maneras de entender la gracia y no me voy a detener en ello, pero quiero decirles la primera definición de gracia. Gracia es la revelación de la plenitud de Cristo. Gracia
es la revelación de la plenitud de Cristo. Y para eso es la doctrina de Cristo, y para eso es son las verdades del tabernáculo, para conocer a Dios, para conocer a Cristo. Entonces, cuando Faraón pregunta, ¿quién es Jehová?, la Biblia da respuesta. Él es el creador de todo. Él es el Todopoderoso. Él es el Señor. Él es el Altísimo. Él es el siempre eterno. Él es el poseedor de los cielos y de la tierra. Él es todo lo que hemos dicho, y mucho nos falta por conocer a Dios tal cual es Él. Él es el amor viviente, el amor ágape viviente. Él es la piedad manifiesta. Él es la gracia sublime. Él es la misericordia eterna. Porque con amor eterno nos ha amado el Señor. Por tanto ha prolongado la misericordia sobre nosotros, yo diría, por toda la eternidad. Él es Jehová. Él es Jehová Salvador, de ahí Yeshua. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Gloria sea al Señor. Entonces, con esta palabra terminamos. Hemos visto diferentes maneras de entender. Tal vez una última. Él es, de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a las epístolas, Él es el Dios de paz, el Dios de la paciencia, el Dios de toda gracia, el Dios de amor, el Dios de toda gracia, el Dios de amor, el Dios de toda consolación. Y ahorita les dije 5 diferentes nombres con los que se distingue el Nuevo Testamento. Son 7 nombres. Él es Jehová, nuestro Señor. Dios les bendiga abundantemente.